La mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Voy a comentar con usted algo hoy que tiene íntima, estrecha relación con la entrada en vigor de lo que hemos dado en llamar en México el TEMEC, que es básicamente el Telecán o NAFTA, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor el 1 de enero del año 1994. Como usted sabe, hubo un proceso de una negociación con el gobierno de Peña para actualizar dicho tratado, ponerlo al día, pongámoslo de esa manera, que culminó el 30 de noviembre del año 2018. Dicho de otra manera, es un tratado, el nuevo, la actualización del otro, que se negoció con el anterior gobierno, con la anterior administración. En este gobierno se renegociaron o se definieron, vamos a decir, algunos aspectos complementarios a lo que se había ya esencialmente negociado. Uno de esos aspectos tiene que ver con la parte laboral de la economía mexicana y, por supuesto, con su sustento legal con la Ley Federal del Trabajo, entre otras cosas. ¿Qué es lo que ha pasado en estos 2 años? Que como siempre sucede, o casi siempre sucede con nosotros, dejamos las cosas para el final. Hoy, por ejemplo, apenas, vamos a decir, apenas ayer se aprobaron en una sesión extraordinaria o en un periodo extraordinario, se aprobó el dictamen de 5 modificaciones legales relacionadas con el TEMEC. Y dice uno, bueno, ¿pero qué tiene, Ángel? Pues ya se aprobaron. Sí, el único problema es que entre en vigor mañana. Eso le da a usted una idea de lo irresponsables que somos en algo tan serio y que podría tener un impacto de mediano y largo plazo en la economía mexicana. Pero vamos a decir, por fin se logró eso. Quedan algunos detalles ahí, hay una discusión en la parte correspondiente a la propiedad industrial que tiene que ver con medicamentos genéricos y los de patente, que si se extiende los 20 años actuales, etcétera. Detalles técnicos en los cuales no soy especialista ni mucho menos. Pero en fin, esto le da a usted una idea de lo irresponsable que es nuestra clase política para dejar siempre al final elementos que tienen un peso muy importante para nuestro país, no solo en lo económico, sino también en lo político. A esto hay que agregarle lo siguiente. Mire usted, hace que hoy es martes, lunes, domingo, sábado, hace 4 días, en una conferencia de prensa donde participó el doctor Werner, el doctor Alejandro Werner, si no estoy equivocado, porque son dos hermanos y los dos fueron altos funcionarios en el gobierno mexicano, al rango de subsecretarios, porque por no haber nacido en México no podían aspirar a ser secretarios ni tampoco vicegobernadores de la Junta de Gobierno de Banco de México. Los dos, ante esa negativa, decidieron abandonar el país porque se les truncaba su carrera por un elemento burocrático a estas alturas. Bueno, uno de ellos, el otro es el doctor Martín Werner, y este al que me refiero es Alejandro Werner, que es un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional. Ambos, hay que decirlo, grandes economistas, personas con una sólida formación académica y además con una gran experiencia en materia de política fiscal, políticas públicas, cuestiones financieras, política monetaria, etcétera. Muy bien. Ya desde su posición como alto funcionario del Fondo Monetario Internacional, el doctor Werner, el que trabaja ahí en esa institución multilateral,
Participó, decía, en la conferencia de prensa donde se respondieron preguntas en torno a la actualización de los pronósticos de crecimiento de la economía para lo que se llama el hemisferio occidental, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego. Y ahí hubo una pregunta relacionada con México que le toca contestar al doctor Werner. Esencialmente respondió él que dadas las condiciones que se han generado en estos 19 meses en la economía mexicana, una situación de desconfianza de los inversionistas hacia el gobierno mexicano por sus políticas erráticas y absurdas, no pocas, la cancelación del aeropuerto, de Constellation Brands, la planta cervecera en Mexicali, etc. Y dijo algo que deberíamos tomar en cuenta. Dice, no obstante la entrada en vigor del TEMEC y del impacto positivo que tendrá para la economía mexicana, al menos durante los primeros 2 años, es decir, 21 y 22, a mitades del año 22, no le alcanzará al TEMEC para regresar la confianza abollada o perdida, si usted gusta. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el elemento principal, fundamental hoy en el mundo, en la era de las economías abiertas y la incorporación a la globalidad, la confianza que un gobierno genera en lo que se refiere a reglas claras para la inversión, al respeto de la ley, a la plena vigencia del Estado de Derecho, al respeto del contenido de los contratos, pero sobre todo a la cultura de la legalidad, de hacer respetar la ley por todos sin distingo alguno, juega un papel fundamental, repito, para atraer inversiones. Un inversionista que ve que a otros inversionistas, a grandes empresas internacionales, les cambian las reglas a mitad del camino, las reglas que se aceptaron cuando firmaron un contrato de esto o de lo otro, y de repente a los meses, antes de entrar en operación ese proyecto de inversión, les cambian las reglas, genera una pésima una pésima impresión en el mundo de los capitales en este momento. Desde hace tiempo, pero particularmente hoy. ¿Y qué ha hecho el gobierno mexicano encabezado por López? Desestimular eso, generar desconfianza. Y todavía, en vez de reconocer que es una política errónea y debe corregirse en un viraje de 180 grados, el presidente insiste, y no solamente insiste en cambiar reglas a mitad del río, sino que además ridiculiza y ofende a esta o aquella empresa, llamándolos desde saqueadores, no llegan a una tierra de conquista y una bola de tonterías. Sin embargo, esto se debe, como he dicho en ocasiones anteriores, a la mentalidad atrasada, a esa visión aceda, caduca del presidente en materia económica, secundado por 3 personas que junto con López conforman los 4 nuevos jinetes del apocalipsis. Rocío Nale, Manuel Bartlett, aun cuando no está nuevo Manuel Bartlett, y Octavio Romero, junto con López. Han colocado a la economía mexicana en una situación de desastre, de desconfianza. Con todo esto, ¿qué quiero decirle a usted? Algo muy sencillo. La recuperación de la economía mexicana no va a ser rápida. Ya lo he comentado en los días anteriores, lo he comentado en el espacio donde amablemente me permite participar Pascal en Imagen Informativa Primera Emisión. En donde tengo oportunidad lo digo y lo repito. No va a ser rápida la recuperación de la economía mexicana. No solo va a tardar, no solo va a ser lenta, sino que además vamos a pagar un precio muy alto, particularmente en el rubro de pérdida de empleo formal. Hoy
y con los datos que ha adelantado el presidente, en los 4 meses anteriores, marzo, abril, mayo y junio, que hoy es el último día de este mes, de junio, hemos perdido 1.100.000 empleos formales. Mínimo tendrá que pasar 2 años y medio, para que la economía mexicana vuelva a crear esos empleos formales. Esto, y es una posibilidad si empezamos a hacer las cosas bien. Y el presidente dice, como comenté ayer, ya es rápida, acertamos en nuestros pronósticos. Este año van a dejar de entrar al erario alrededor de 400,000 millones de pesos, producto de la caída de alrededor del 10% del Producto Interno Bruto. Además, para el año próximo, las necesidades para los programas del malestar van a alcanzar alrededor quizá de 420, 440,000 millones de pesos. Las aportaciones pensionarias, tanto a las contributivas como a las no contributivas, es probable que ronden el 1.250.000 millones de pesos. Es muy probable también, a cómo se ve el panorama, que el servicio de la deuda aumente también. ¿Por qué? Porque nuestra deuda ha aumentado alrededor del 10%, simplemente por el cambio de paridad. No es lo mismo tener que calcular nuestra deuda del sector público, la externa, con dólares que debemos alrededor de 200,000 millones de dólares, calcularlos a 18, 19 pesos, que calcularlos a 22, 50, 23 pesos. Y al hacer la conversión tenemos que pagar por ese nuevo monto. Por eso la deuda ha aumentado, diga lo que diga el presidente. Y así sucesivamente. Petróleos Mexicanos le debe a proveedores 180,000 millones de pesos y ya les dijo que no hay para pagarles sino hasta el año próximo, el 2021. Y así, va juntando usted cosita tras cosita tras cosita y el panorama luce negro. Por eso afirmo otra vez y rechazo las palabras absurdas sin sustento del presidente. Nuestra recuperación será larga y debemos prepararnos para ello. ¿Perderemos el empleo? ¿Nos reducirán el ingreso? ¿Tendremos que sacar a aquellos que tienen a sus hijos en escuelas privadas, sacarlos de ahí para llevarlos a una escuela pública? ¿O tendrán muchos que están en la preparatoria, en el segundo, tercer año de la preparatoria, truncar su carrera porque no hay para mantenerles ya en esa escuela y tienen que buscar un trabajo que no van a encontrar? Es decir, el panorama es negro y el presidente, acertamos en nuestros pronósticos, vamos bien, domamos la pandemia, aplanamos la curva, pamplinas. Por eso yo quiero dejarle a usted esta preocupación. Piense, por favor, en lo que vamos a enfrentar, cuando menos en estos 18 meses de aquí a diciembre del año 2021, que serán los más difíciles. Piense, por favor, piense en la situación de los suyos. No será fácil. Si no quiere pensar en ello, está bien, pero por favor, no crea las mentiras de López. Gracias y lo espero mañana miércoles en la Mañanera de Ángel. Gracias otra vez.